Saludo cordial a la audiencia de nuestra provincia eudista Minuto de Dios. Bienvenidos a Conversando con un Eudista en esta nueva semana, esta nueva entrega, y le corresponde a los hermanos asociados eudistas. Sonia Nuri Rodríguez me acompaña. Sonia, qué alegría tenerte pues ahora en cámara, porque siempre en estos días que nos reuníamos fraternalmente en un almuerzo decíamos, esto tenemos que hacerlo más seguido, y ahora lo hacemos frente a las cámaras porque queremos compartir con tantas personas lo que es ser eudista. Ustedes pueden, como siempre, conocerlo a través de nuestra página web, que ven acá abajo cómo acceder a ella, o a nuestras redes sociales, igualmente suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Provincia Eudista Minuto de Dios. Ahora sí te doy la bienvenida. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. José Andrés, buenas tardes, qué gusto estar aquí acompañándolos y poder compartir contigo, conversar contigo. Y este conversar yo quiero que lo iniciemos, Sony, por ese lado de la vida cristiana, porque siempre me ha compartido Margarita en este proceso de la vida cristiana, cuando personas se acercan a ser parte de la congregación por medio de la asociación. Primero tenemos que trabajar el proceso de la vida cristiana. ¿Cómo comienza, o digamos, cómo vivías tú el proceso de la vida cristiana antes de asociarte? Bueno, primero yo vengo de un hogar cristiano católico, pero uno era de normas, de cumplir, ¿sí? Pero no tenía el sentido porque había que ir a la Santa Misa y nada más. Pero ya después, desde el año 83, empecé a escuchar cosas de la renovación carismática en la parroquia del Bosque Popular con los eudistas. Okay. Y entonces eso a mí me marcó lo que decían, ¿sí? Entonces el primer libro que leí fue el del padre Higinio Lopera, que se llamaba Encuentro Personal con Dios. Y ya después empecé así a caminar, a estar pues dándole sentido a mi vida bautismal. Darle sentido a la vida bautismal, esa es la vida cristiana, comenzar a caminar, a adentrarse en la insondable realidad de Jesucristo. Y esa insondable presencia de Dios te trajo esta familia, te trajo a la familia de la Congregación de Jesús y María. Imagino que es por ese nexo de los eudistas que comienzas a conocerlos. Sí. Sí, señor. ¿Y cómo entonces se da ese paso a...? Empezaba porque en el grupo de jóvenes de la parroquia, el padre Salomón estaba con inquietud vocacional y compartíamos con él y los jóvenes, y veníamos aquí a las vigilias, ¿sí? Entonces ahí fuimos acercándonos. Pero ya uno, pues en ese entonces, pues yo lo hacía porque tenía tiempo, no tenía trabajo, pero ya cuando uno se vuelve otra vez a integrar al trabajo, como que se vuelve a ese rol y deja las cosas otras, pero no podía, no las dejé en pausa, no podía por cuestión del trabajo, porque antes aquí venía uno que por la tarde, que en la mañana, que en la noche. Entonces había que hacerlo, era en la noche, cuando se pudiera, ¿sí? Pero nunca se dejó. Entonces ya viene la cercanía más, entonces ya empezaba la cercanía con el padre Raúl, con el padre Bernardo, con el padre Jairo, ¿sí? Conociendo uno que nuestro hermano del grupo de oración se había venido para acá, ¿sí? ¿El hermano del grupo de oración era? Sí, Salomón era. Era laico. Claro, de allá del grupo de oración de la parroquia del Bosque Popular, que es el segundo, si se le puede llamar así, sitio, ¿sí? de la renovación carismática. Cuando empezó aquí en el Minuto, nosotros éramos los segundos allá en el Bosque. Era una asamblea carismática que la hacíamos los martes con aproximadamente 300 o más personas. Yo digo que esos años fueron años entrañables de la renovación carismática, los años del furor, los años del fuego encendido, fueron años también bellísimos también en términos del Minuto de Dios. Y tal vez, Sony, si con el testimonio nos trasladas un poco a esos años, porque lo conversábamos con el padre Javier en este mismo espacio y él nos contaba, el barrio era una cosa distinta, se respiraba a Dios en cada esquina, los grupos de oración, la parroquia, era un barrio muy vivo en términos de Dios. Bueno, antes de ser eudista, asociada eudista, yo pertenezco a una comunidad de vida que se llama la Comunidad de la Misión, fundada por el padre Diego Jaramillo, un 25 de marzo del 87. Okay.
Y yo llegué a compartir con ellas como en junio del 88, pero ya me conocía con Margarita, con Mela, y me invitaban, pero yo ya conocía a los padres. Entonces, pues, uno trabajando, venía, nos reuníamos, y yo veía que eso le daba como más sentido a mi vida, sentido en la manera de, digamos, de ser más alegre, de vivir que yo tengo cosas que dar de Dios, ¿sí? Y no guardármelas, y que podía ayudar desde lo que yo soy, desde mi profesión podía ayudar y todo, ¿no? Y entonces ahí me fui encarrilando, y fue una experiencia que yo cuando llegué estábamos estudiando cartas de San Juan Ellos y todo eso. Yo decía, uy, no, eso suena rico, eso suena como, qué compromiso. Yo creo que también la experiencia de pertenecer a algo. Exacto, sí, porque en esta comunidad nosotras tenemos claro de, como vuelvo a repetir, vivir nuestra vida bautismal, nuestro compromiso cristiano, desde nuestro ser y quehacer como profesionales, ¿sí? Todas las de la comunidad, trabajando desde allí, pues damos el Jesús que vive en nosotras y ayudamos a que las otras personas lo descubran, ¿sí? Y muchas pastorales, nosotras empezamos a hacer muchas pastorales. Nuestra pastoral principal empezó con la vulnerabilidad en las mujeres, ¿sí? Ya con los enfermos, ¿sí? Todo ha sido así, con niños, jóvenes, adultos. Con el padre García Herreros tuvimos la gracia, digo yo, de trabajar en Ciudad Bolívar, eso se llamaba en ese entonces Barrio Colmena 3. Entonces hacíamos catequesis los sábados de primera comunión, se hizo bautismo, se hizo confirmación, y también se ayudaba a las señoras madres cabeza de familia, porque eso ya había muchas madres. Entonces, desde empezar a enseñarles cosas del hogar, ¿sí? Esto tiene que ser así se arregla, esto hay que hacer esto, todo. Y fue en una formación que uno se iba entrando y ayudándoles a estas personas, y eso como que a mí me jalonaba y lo ponía a uno a servir cada día más, a servir con una mística y con un celo apostólico terrible, ¿sí? Entonces eso no era un servir por servir, sino era un servir que se veía la gratificación de Dios en eso, cómo Dios bendecía y cómo lo bendecía a uno cuando uno se inserta en esa pobreza. En estos días compartía con un grupo de mujeres de un apostolado que me pidieron llevarles una formación, y yo le colocaba como título de esa formación tres palabras que siento que caracterizan a la discípula, a la misionera, son mujeres enamoradas, comprometidas y felices. Y yo te miro a ti digamos que ahora lo reafirmo mucho más al conocer esta historia que no conocía de antes de tu proceso de asociación. Vives así en Dios, vives enamorado, comprometida y feliz con la misión y con el apostolado que el Señor te ha pedido. Sí, realmente sí, eso creo que yo no cambiaría ya. Pues si yo voy para adelante, es para adelante, yo no iría para atrás, ya no me devolvería. No estoy en ningún momento arrepentida de lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque es que es entregar la vida de Dios, un Dios que me habita y que me da vida, es entregar esa vida, ¿sí? Es dar a conocer ese Dios que me ha cambiado, que me ha transformado, ¿sí? Y que cada día me está haciendo una persona nueva. Y que lo impregnas, además, en distintos ámbitos, lo conversábamos con Celidei, en ámbitos académicos, en ámbitos pastorales, en ámbitos religiosos, en la vida. O sea, Jesús, y yo lo decía también en una reflexión que comparto en las redes, decía, Jesús es real, Jesús no pertenece solo al domingo, Jesús no pertenece solo al momento de la oración, Jesús es para todos los momentos de la vida. Eso tiene uno que realmente entenderlo y aprender a vivirlo y ayudar a las otras personas que lo descubran desde ahí. Un Jesús del amor, de la entrega, del gastarse por del otro, por donarse, ¿sí? Ese Jesús es el del Evangelio. Y a eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, lo que siempre vivo en esa lucha de estar cada día ayudando con la oración, con mi comunidad, porque gracias a Dios nosotras somos una comunidad muy orante y nos ayudamos mutuamente, y sacar cuando uno está estoy como lleno de cosas, voy a hablar con alguien, no sé qué. Es importante eso,
porque eso uno saca y va llegando las cosas de Dios para que el Espíritu pueda hacer las maravillas que tiene que hacer, ¿sí? Y no permitirle cosas allí que quizás sea como una tranca para que el Espíritu no fluya. Y hablar de ese tipo de Jesús, bueno, de ese tipo de Jesús suena fea la expresión, pero hablar de ese Jesús es hablar del ser eudista. Sí. Y tú eres eudista, pero de las eudistas. Sí. Así lo siento yo. Así es, José Andrés. ¿Por qué? Porque ser eudista no es solamente decir ser eudista porque firmé un compromiso de asociación, sino que viene, primero, vuelvo otra vez, desde mi compromiso como vivir mi compromiso bautismal, viviéndolo todos los días, luchando con eso, ser mejor, también desde el amor y de la misericordia. Porque nosotras trabajamos mucho con enfermos, con abuelos mayores. Hoy, mi apostolado hoy en día es eso, acompañar a adultos mayores. Hay mucho adulto mayor que necesita compañía solo. Entonces yo los llamo, les voy, les llevo un pan, tomamos un tinto, nos conversamos, nos reímos un rato. Esa es la vida. Eso es lo que hace, eso es lo que hace que las personas se sientan, vea, hay alguien que me estimula, que me da vida, y lo mismo ir a visitar a hogares, a los ancianos. Nosotras trabajábamos con un hogar en el Sagrado Corazón, en Usaquén, y ahora el hogar está en Guaymaral. Pues entonces la distancia ya me queda más difícil, pero lo hago en un hogar que se llama el Hogar de Jesús, aquí en el Bosque Popular, que era la hermana del sacerdote, del párroco que murió hace un año, con el que crecimos ahí nosotros. Entonces voy allá y la acompaño a ella, que ahora ya está, es una persona, la fundadora de ese hogar, está de 90 y pico de años, eso es, y yo voy, las acompaño, voy, ¿sí? Es que es importante. Y eso a mí me sirve como, digamos, de dinámica de desestresarse. Uno está haciendo siempre lo mismo, ¿no? Como que le da un relax, como que le da nuevos aires. Y se ve cómo el Evangelio y la misión fluyen. Siempre que tengo un asociado eudista sentado acá, y he tenido ya unos cuantos, y realmente soy muy feliz al compartir la vida con ustedes, al compartir la misión. Fue muy bello un mensaje que me compartía más temprano Elizabeth, un saludo también para ella, quien está al frente, y ahí la estamos apoyando con todas las fuerzas para animar y pastorear a estos asociados, a estos hermanos. Compartir la vida siempre creo yo que va a ser el objetivo esencial, y lo has dicho. Este es un espacio vocacional también para otros asociados o para otros laicos, colaboradores de nuestra obra Minuto de Dios, estudiantes que pudieran terminar aquí sentados en esta silla de asociado eudista. Pero se preguntarían, ¿pero qué se necesita para ser asociado eudista? Bueno, simplemente lo primero que se necesita tiene que ser un cristiano, ¿sabes? Que vea que otros lo contagian de Jesús, los fascinan de Jesús, ¿sí? Porque es eso, uno tiene que, es por la atracción que llega a las cosas, no es por tanta no es por proselitismo, dirán por ahí. Proselitismo, como dicen, sino por atracción. Tanto hablar, sino se habla, pero más acción que acción. Y eso era García Herreros, hablar y actuar. Y con todos. No es que con este sí, con este más, no, con todos igual. Porque si yo hablo de un Dios que me habita, tengo que ser alegre, tengo que sonreír, tengo que ser amable, tengo que saludar, no acostarme, es que no, a este no lo saludo, no, cosas tan sencillas, tan elementales, pero que hacen la vida agradable y la vida feliz de una persona. Y entonces dicen, porque es que uno ha escuchado, oiga, pero allá es diferente, pero sí, allá voy a ir, ¿sí me entiendes? Es algo que no sea que se esté sufriendo, ni que sea un masoquismo, como si se puede decir así. Sí. Sino algo que es de felicidad, de alegría, de sentir que el espíritu que me habita me está moviendo y me está moviendo todos los días a una novedad del Evangelio de Jesús. Qué belleza eso. Yo me preguntaría, a mí siempre me emociona cuando me cuentan que han compartido con el padre García Herreros. ¿Qué una anécdota, un recuerdo, un aprendizaje de esos inolvidables que hayas vivido con él?
Bueno, nosotras teníamos momentos en comunidad con él de oración y a mí me impactaba porque yo lo veía y yo o me tocaba sentarme al frente o al lado, pero es que sentía uno que como que salía, emanaba esa fuerza, esa gracia llena de espíritu y como que él empezaba a orar y se desconectaba. Entonces yo decía, wow, se conectó allá con el espíritu, uno pensaba eso. Y yo siempre le pedí al Señor cómo se hace esto y yo he tenido esas experiencias místicas, yo las he tenido. Que uno no las esté contando. Cuando no te lo preguntas es que las tienes. Por eso. Cuando te sueltas allí. En todo caso, eso para uno con él era, y compartir también, porque también compartimos la mesa. Es tan importante compartir la mesa. Compartir la mesa para mí tiene un sentido grande. ¿Sí? Sí. Es que es compartir la vida con el hermano con el que comparto, con el que me acepta, con el que me ayuda, el que nos queremos, el que me quiere como soy, pero que me ayuda a construir mejor, ¿sí? Es eso. Sí. Entonces con él era así. Y cuando empecé yo el proceso de la Universidad Minuto de Dios, esta universidad, porque yo iba a trabajar con el padre García, con el padre Bernardo Vergara. Yo trabajaba en una oficina de puesto de bolsa, yo ganaba. Entonces el padre me dijo, usted no puede seguir allá, mijita. Usted la necesitamos acá, muéstrame una hoja de vida suya. Y yo, ahí es sencillo. No sé qué. Entonces ahí era la cosa. Entonces después, bueno, ya, usted el lunes entra con el padre al centro carismático. Eso es obediencia. Entonces me dicen, cuando me llama el padre Mario Ormaza, me fue a mi casa a buscar a Palmos. Nosotros vivíamos en la casa de Sonia, el padre García. Mi actual casa, miren cómo cambian los tiempos. A la casa de Palmos, porque la casa de Palmos fue nuestra casita que el padre Diego nos dio para vivir. La comunidad de mujeres. La comunidad de mujeres. Pero ahí acogíamos a las mamás de los sacerdotes, a las hermanas, a los amigos de otras comunidades y amigas, y muchas chicas que venían de otros países a formarse en la comunicación de medios, que nuestra hermana Lourdes, paraguaya, les ayudaba en eso y los formaba, ¿sí? Y de paso también nosotras recibíamos formación en cómo hablar, cómo expresarnos, que la fotografía, que todo. Ahí de a poquitos, pero algo se le quedaba, ¿sí? Con esa calidad. Entonces el padre te fue a buscar a la casa. Me fui, entonces me dijo, Sonia, le toca es conmigo en la universidad, porque en la universidad ya arrancamos. ¡Wow! Entonces, ¿qué hago yo? Señor, yo hago lo que donde me necesites. Me fui a la Santa Misa, le oré, le pedí y empecé a trabajar con el padre Mario. Entonces él me va a buscar y me dice que ya no iba a trabajar con el centro carismático, sino que tenía que trabajar con él, porque el padre Rafael había dicho, el padre García Herreros, que tenía que trabajar en todo el proceso de iniciación de la universidad. Entonces yo, pues yo le decía a Dios, bueno, pues aquí estoy, solamente estoy para donde tú me vas a necesitar. Y yo usaba mucho eso que dice, voy a echar las redes y en tu nombre, Señor, porque no soy yo. Pues claro, yo había estudiado química, había estudiado administración y cosas, pero yo no manejaba lo que era una logística y un mercadeo, pero eso lo aprendí cuando trabajé en el puesto de bolsa, porque manejaba la parte comercial y todo eso, financiera. Entonces, claro, yo cogí y empecé a trabajar acá con el padre Mario, empezamos a montar, a armar todo, porque había que armarlo, eso no estaba hecho. Se fue armando, pero fue una experiencia muy hermosa, una experiencia que hubo momentos de lágrimas, hubo momentos de angustia, y una de las cosas que a mí me fascinaba también en esos momentos era ir a buscar al padre, a como que yo sintiera de decirle, padre, aquí estoy, y que me miraba y solamente me decía, bueno, vamos a hacer esto, no sé qué, como que le hablaba a uno y como que lo desarmaba. Lo calmaba. Exacto, lo calmaba y como que padre, te necesitamos. Le daba como si fuera, yo sentía que era Dios que le hablaba a uno y que le decía, mira, por aquí eso, no sirve, porque uno decía, ay, Dios mío.
Pero fue una cosa donde yo aprendí mucho, vi mucho y además tuve una cercanía muy grande con el padre Mario Ormaza, que yo digo para mí fue un hermano y un amigo. Qué bonito. Hablando de hermanos y de amigos, y como ya tenemos que ir cerrando este espacio, Sony, siempre pido 3 mensajes para 3 grupos puntuales, y son para tus hermanos asociados, para tus hermanos incorporados y para tus hermanos candidatos. ¿Qué les dirías el día de hoy, antes de cerrar este espacio? Bueno, antes de cerrar el espacio, a mis hermanos asociados, ¿qué les digo? Que nunca tener miedo, que vamos para adelante, estamos con ese Dios que nos habita y esa gracia que nos hace que nosotros realmente podamos dejar que ese espíritu nos saque adelante. No estamos solos, ¿sí? Las cosas no están hechas, se van haciendo en el camino, pero hay que hacerlas así, con mucha mística y con mucho celo apostólico. Qué belleza. Tus hermanos candidatos. A mis hermanos candidatos que están siempre en mi oración, siempre están en mi oración. Nuestra comunidad ora mucho por los sacerdotes, particularmente nuestra congregación, que no se engañen, que sientan en su corazón que es una vocación para un servir, para un entregarse, para un darse. Y que el ministerio es eso, no es para pasarla muy bien, para pasar no sé cuántas, hay que tener claridad en las cosas, ¿sí? Entonces, tiene que ser eso, un gastarse y un darse para ir, porque si van a salir, son después ya sacerdotes, ¿y cómo van a formar? ¿Con qué elementos? ¿Con qué vida? ¿Con qué tienen para dar? Y los que están ya en la misión, los incorporados. Y los hermanos incorporados también están siempre en mi oración. Tengo cercanía con muchos de ellos, así como estamos contigo. Claro. Les pido que realmente también cada día la misión, que sea una misión evangelizadora, donde puedan contagiar y hacer fascinar de Jesús a ellos, que sean esos sacerdotes según ese corazón de Dios, sean esos sacerdotes que sientan que estamos elegidos por una vocación, pero es elegidos por Dios, y donde le estamos respondiendo, o ellos le están respondiendo a una misión que son en la comunidad y en la iglesia y también en la familia de ellos. Qué bello, claro que sí. Sonia Nuri Rodríguez, asociada eudista. Sony, gracias por haberme acompañado en este espacio. A ustedes gracias por haber estado allí también. Recuerden suscribirse a nuestro canal Provincia Eudista Minuto de Dios, seguirnos en las redes sociales Eudistas Minuto de Dios en Facebook y en Instagram Eudistas MD. Nuestra página web también está a su disposición. Hay novedades todos los días, nuevas secciones, así que no pierdan de pasarse por ella, eudistasmd.org. Será hasta la próxima oportunidad en Conversando con un Eudista.